Hola a todos, bienvenidos al plató de Economists and Jurists, al proyecto, en este caso, de casos reales, donde hoy contamos con Belén Núñez Plaza, una abogada especialista en mercantil, propiedad intelectual, compliance y en el sector energía, que es socia en Falcon Abogados. Bueno, bienvenida, Belén. Muchas gracias, José María. Bueno, y vamos a hablar sobre uno de sus casos que tenemos en el proyecto de casos reales, en concreto una reclamación judicial de deuda de unos administradores sociales. No sé si podrías ponernos un poco en contexto, contarnos cómo fue este caso, un resumen del mismo. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En este caso, es una responsabilidad de los administradores sociales, no adquirida en nombre propio, sino por la sociedad de la que eran órgano de administración. Este caso consideramos que es muy interesante porque es una deuda que en principio no se les puede imputar a los administradores, sino a la propia sociedad por el sistema de responsabilidad limitada que tienen las sociedades de capital en nuestro país, por el que los socios no responden más allá del capital social suscrito, pero en determinados casos, como el que nos ocupa, cuando los administradores sociales no cumplen los deberes que les impone la Ley de Sociedades de Capital, básicamente los deberes de administración leal y diligente, se puede exigir la responsabilidad por deudas o por otras circunstancias que hayan perjudicado a los socios o a terceros, precisamente derivadas de este comportamiento negligente o, en su caso, desleal. Un poco antes de entrar, yo creo, en estos puntos, sobre todo de esa deslealtad bueno, esta negligencia de los administradores, por contextualizar un poco la situación, ¿qué es lo que te encuentras tú en el caso? O sea, sí. En este caso, además coincide con muchos otros casos, lo que nos encontramos es una empresa que atravesó dificultades económicas, bien por el devenir de las circunstancias del mercado o por una mala gestión, y dejó una deuda a un proveedor, una situación que no es poco habitual. Esta deuda se reclamó en primer lugar en un juzgado de primera instancia por un procedimiento ordinario de reclamación de cantidad contra la compañía, y cuando se obtuvo una sentencia favorable no se cumplió voluntariamente esta sentencia y se inició un procedimiento de ejecución de sentencia. En el procedimiento de ejecución de sentencia lo que sucedió es que, tras no cumplir tampoco voluntariamente tras el periodo que se les otorgó al efecto, se pidió a través del punto neutro judicial una averiguación patrimonial. En las averiguaciones patrimoniales es donde tenemos la ocasión, por primera vez, a nivel procesal, de ver con qué patrimonio cuenta la compañía. Es decir, nos dan traslado de las cuentas corrientes, de inmuebles, de fincas que figuran en el registro de la propiedad, bienes inmuebles, acciones si las poseen de otras compañías, así como, si pedimos también averiguación, nos dan traslado de datos de la agencia tributaria, derechos que tengan de cobro en este sentido. Entonces, tras esta averiguación patrimonial, vimos que la compañía carecía de bienes. En este momento fue cuando podemos o bien optar por no hacer nada, seguir pidiendo averiguaciones patrimoniales, o podemos intentar dirigirnos contra los administradores si consideramos que pueden tener alguna responsabilidad en que exista esta situación de insolvencia, porque tras esta averiguación patrimonial, cuando vemos que una empresa es insolvente, por la Ley de Sociedades de Capital y en relación también con el texto refundido de la Ley Concursal, los administradores tienen la obligación, en el plazo de 2 meses desde que conocen esta situación, de convocar junta y solicitar la disolución de la compañía. Bueno, ahora sí que me gustaría un poco más hablar de este deber de los administradores, de esta deslealtad y en este caso, la situación a la que generó el administrador y, sobre todo, qué responsabilidad tendría el administrador en este caso. Bien, bueno, pues en este caso en concreto, la responsabilidad que se determinó, y ya revelo un poco la resolución, ¿no?, fue a través de una responsabilidad individual por daños. En el caso de los administradores, la responsabilidad puede ser o bien una responsabilidad objetiva, que se regula en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, que es una responsabilidad que adquiere el administrador por el mero hecho, es una responsabilidad ex lege, por no solicitar la disolución o por no convocar junta para posteriormente solicitar la disolución cuando la compañía está en causa de disolución. Pero esta
responsabilidad, este régimen de responsabilidad, tiene la desventaja para los acreedores de que solo se determina la responsabilidad por las deudas surgidas con posterioridad al momento en el que se determina que hay una causa de disolución. Es decir, las deudas anteriores no entrarían. Es decir, si vemos que la empresa, por ejemplo, contrató en 2007 y cuando está en causa de disolución es en 2009, podríamos tener derecho, y tenemos casos en los que ha sido así, a que se nos reintegren los intereses. Y la responsabilidad que se determina es la responsabilidad por deudas, que es más fácil de demostrar, porque con demostrar que la empresa está en causa de disolución y que no ha solicitado la disolución o el concurso, se determina, pero no conseguimos nuestro objetivo final, que es que nos paguen esta deuda. En cambio, la responsabilidad por daños, que se regula en el caso de la acción individual, que es la que puede ejercitar un acreedor, porque luego está la responsabilidad social, que solo la pueden ejercitar los socios, la acción individual del 241 hay que demostrar un nexo causal entre el daño producido y la actuación del administrador. Entonces, bueno, la actividad probatoria, la exigencia probatoria es mayor, pero ahí sí que podemos obtener, si demostramos la existencia de ese nexo causal entre la actuación desleal o negligente del administrador y el impago, que la condena sea a resarcir la deuda. En este caso, y bueno, la forma que suele ser, bueno, no es más sencilla, pero es lo más habitual, más que una deslealtad es una negligencia, porque en la deslealtad entramos en el campo de que hayas buscado un interés personal y no el interés de la compañía. Entonces la deslealtad se suele dar más en acciones sociales de responsabilidad, porque pueden ser los propios socios quienes conocen el día a día de la sociedad, quien pueden conocer alguna operación que no vaya encaminada al desarrollo del fin social, pero terceros externos, proveedores, no conocen este entramado, ¿no? Este día a día de la sociedad, y lo que sí que pueden demostrar es que ha habido una negligencia en el cumplimiento de las obligaciones, porque la ley impone una serie de obligaciones y unos plazos para ello. Entonces, un poco, en este caso lo que sucedió es que hubo negligencia del administrador y una imputación de la responsabilidad por negligencia en el desempeño de su cargo. Un poco por ir por ese camino. Hablabas de la legalidad y de las leyes que, digamos, que amparan a estos comportamientos. ¿Qué normativa, qué fundamentación jurídica utilizaste más o menos en el caso? Sí, bueno, pues aquí la ley principal es la Ley 1/2020 de sociedades de capital. Ahí es donde se regulan los deberes del órgano de administración y el régimen de responsabilidad en caso de incumplimiento de estos deberes. En concreto, el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital es el que dice que los administradores de las sociedades serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Y además, este artículo dice que se presupondrá la solidaridad en esta responsabilidad, salvo que pueda demostrar un administrador que no participó en una actuación concreta por la que se condena a los administradores. Además, esta responsabilidad se extiende no solo a los administradores de derecho, a los administradores formalmente nombrados, sino también a quien se pueda demostrar que es un administrador de hecho de la sociedad. Bueno, yo quería también preguntarte un poco, ya que tenemos los fundamentos de derecho, digamos, las pruebas o cómo conseguiste demostrar que efectivamente existía esta negligencia. Sí, bueno, en primer lugar, aquí es importante, aunque no es imprescindible, es importante partir de una reclamación previa contra la sociedad que adquirió la deuda antes de ir contra su administrador social. Es cierto que hay casos en los que podemos tener ciertos indicios de insolvencia de la compañía, por ejemplo, por falta de presentación de cuentas, es el más sencillo, ¿no? Porque simplemente con acudir al registro mercantil vemos en qué ejercicio se ha depositado cuentas, incluso si se han depositado las cuentas, ahí podemos ver unos resultados contables negativos, unas bajadas consecutivas del patrimonio neto, pero esto no es suficiente para determinar que la empresa está en causa de disolución o que se debería haber solicitado, en su caso, el concurso.
Entonces, podemos acudir directamente a la responsabilidad de administradores, pero como el principio general en nuestro derecho es la no responsabilidad, corremos un riesgo de desestimación si el administrador consigue demostrar que, aunque haya habido una negligencia en su, por ejemplo, en la obligación de la llevanza contable o en la obligación de depósito de cuentas o en la obligación de solicitar la disolución o concurso de la compañía, que aunque se hubieran cumplido estas obligaciones de manera diligente, el resultado habría sido el mismo porque la compañía no contaba ya con bienes en el momento que se adquirió la deuda. Y ahí, además de una desestimación, si la desestimación es total, podemos tener una condena en costas. En cambio, si venimos ya de una acción previa, tenemos por un lado demostrada que la deuda existe y que la empresa la debe, porque si no también pueden incluso oponerse a la existencia de la deuda o a que ésta sea líquida, vencida y exigible. Entonces ahí ya será cosa juzgada y no se entrará en el debate sobre la obligación o no de satisfacer la deuda. Y en segundo lugar, ya también tendremos una certeza de que la sociedad no cuenta con activos suficientes para cubrir esa deuda. Entonces, importante, haber pasado primero por la reclamación a la compañía. Y ya podremos ir contra el administrador con bastantes garantías. Pruebas que tendremos que aportar. Pruebas contables, es decir, si han depositado las cuentas, que los números en esas cuentas, pues que el patrimonio neto está por debajo de la mitad del capital social, que es lo que se llama la quiebra técnica, o deudas que hagan insostenible que se mantenga la sociedad, que esta situación se haya mantenido durante más de 2 meses o que no se haya presentado las cuentas en los últimos años, porque hay una obligación de presentarlas, entonces nunca esa ocultación de pruebas puede favorecer a quien lo oculta, y aquí se produce una inversión de la carga de la prueba. Cuando no disponemos de contabilidad de la compañía porque el administrador precisamente ha incurrido en la negligencia o en la mala fe de no presentar las cuentas, será al administrador a quien corresponda probar que, aunque las hubiera depositado, el resultado habría sido el mismo. ¿Cómo lo puede probar? Bueno, pues aquí entramos en un debate interesante que a nosotros, que solemos estar en la posición contraria, nos interesa que no lo prueben, ¿no? Pero bueno, pues al final rebatir los argumentos de las averiguaciones patrimoniales en las que se dice que no había nada y que quizá pudo haberlo en otro momento. Bueno, ya un poco también por último, pedirte un poco el consejo para alguien que se le presente un caso de este estilo. Ya lo has comentado que no interesa la otra parte, pero bueno, tanto para uno como para otro, ¿qué recomendarías probar, demostrar? Sí, por supuesto, tanto para una compañía a la que le deje una deuda a otra compañía, que aquí sería un caso como el que nos ocupa, que no se aquieten con la primera resolución en la que en ejecución vean frustrados sus intereses, vean que no hay nada, que no se aquieten porque las demandas de responsabilidad de administradores, bien fundamentadas, prosperan, y por nuestra experiencia es un elemento más útil que la solicitud de concurso necesario de la compañía, que es otra vía. Solicitar el concurso necesario de esa empresa nos privilegia en el 50% de nuestro crédito, pero tenemos que hacernos cargo de los honorarios inicialmente del administrador concursal y bueno, suele ser un camino más largo y menos fructuoso. Y en el caso de los administradores que se vean involucrados en una demanda por una deuda que dejó la sociedad, por supuestísimo, tiene defensa. Es importante demostrar que han intentado cumplir diligentemente todas sus obligaciones, que las que no se cumplieron fue por una imposibilidad, demostrar esta imposibilidad y, en todo caso, demostrar que, aunque hubieran actuado de otra manera, el resultado final habría sido el mismo por la situación en que se encontraba la compañía. Pues nada, perfecto, la verdad que la explicación súper clara, súper técnica además, maravilloso. Muchísimas gracias, Belén, por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya sabéis, si queréis ver este caso real o consultar toda la documentación al respecto, seguirnos, hacernos aquí un hueco y nos vemos en el siguiente programa.